Hola, mis personitas bonitas. Hoy les vamos a contar una story time que nos pasó a mí y a mi real. Primero que eso, nos queremos presentar. Somos Michelle y... Danai, Ok, advertencia. Todo esto que vamos a decir es completamente falso, ya que solo lo hacemos por entretenimiento y diversión. Bueno, esta historia se trata de cuando yo y mi real nos fuimos abandonadas en un hospital, ya que habíamos ido solas y no teníamos conexión. Ok, entonces, diciendo todo eso, adelante, adelante, Dana, puedes decir. bueno, pero de la nada me recordé que mi celular tenía datos, así que podíamos usarlo para pedir ayuda. Solamente que mi, ce- que mi celu- pero solamente que ayer había estado fuera de casa, así que usé todos mis datos en eso. Así que ahora no teníamos forma de escapar. Intentamos abrir las puertas del hospital, pero no se abrían. Estaban bloqueadas o algo así. Sigue Michelle. Después de eso, lo que decidimos hacer fue dormir un rato, pero en un hospital hay camas, sí, claro que sí, pero esas camas nos daban muy mala vibra, ya que algunas tenían manchas raras, algunas tenían sangre y otras tenían vómito. Y ya algo que se nos hizo muy raro, ya que ese hospital había cerrado hace poco. Entonces, lo que pasó fue que encontramos unas cobijas raramente, las hicimos bolita y ahí me acosté yo y mi real. Dormimos un poco, pero cuando yo me estaba quedando dormida, escuché como alguien arrastraba algo. Desperté y vi a mi real súper asustada a un lado de mí, temblando. En una de esas vimos como una mano extraña salía del suelo y arrastraba a mi real hacia una habitación súper rara. Y yo me quedé súper paralizada y no supe qué hacer, pero seguí el rasgo de los rasguños de mi amiga, ya que me estaba tratando de escapar. Después de ahí, ya había, ya había encontrado dónde estaba, pero había un problema. Sigue Dana. Sigue Dana. Ahí voy. Bueno, el problema era de que yo estaba atada, pero con unas cadenas que solamente se podían abrir con un candado, pero la llave del candado no estaba perdida por todo el hospital. Así que yo no podía escapar. No teníamos posibilidades de nada, no teníamos posibilidades de nada. No podíamos ni siquiera llamar a la policía o pedirte rescate. Estábamos solas en un hospital que ya había cerrado. Nuestra única opción era quedarnos en el hospital hasta que fuera de día, para que así pudiéramos escapar. Sigue Michelle. En una de esas recuerdo que yo llevaba mi celular, pero había un problema. No tenía carga. Tenía datos, tenía todo lo suficiente para escapar. Un problema. Solo tenía 10 de pila. Entonces, lo que pudimos hacer fue, yo llamé a mis papás y les dije todo lo que había pasado. Ellos fueron de inmediato al hospital. Lo malo fue que tampoco podrían entrar. Cuando los vimos, bueno, cuando vi a mis papás en la ventana del hospital, lo que se me ocurrió fue romper esa ventana para poder escapar. Pero algo que se me olvidaba era, mi real seguía atada a esas cuerdas. Entonces lo que hice fue romper la ventana, metan a mis papás. Tuvimos que encontrar una llave que estaba perdida entre todo el lugar. Mi papá estaba buscando por el sótano, mi mamá por el tercer piso y por el segundo piso.
En una de esas escuché gritar a mi mamá que había encontrado la llave, pero extrañamente esa voz provenía del primer piso y ella no estaba en ese piso. Entonces lo que yo hice fue a ver si estaba ahí y lo que me encontré no era mi mamá, era una criatura súper extraña que se puede convertir en cualquier cosa. Yo salí corriendo a donde estaba mi papá, pero nadie estaba, solo estaba yo, mi real. Mis papás extrañamente nunca habían venido, ya que solo fue una ilusión que creó ese monstruo tan extraño. Así que solo estaba yo sola en, un- en, en un hospital de 3 pisos, donde claramente no había escapatoria, porque esa criatura estaba en cualquier lado que nos podríamos esperar. Así que lo que fue que hice fue que mejor busqué la llave por el primer piso. En el primer piso había una pista donde había una flecha apuntando a una llave. Esa llave era de un sótano, ya que el sótano necesitaba llave. Entonces abrí el sótano y me encontré un llavero lleno de llaves, donde fui a donde estaba el candado de mi mejor amiga. Traté con todas las llaves y no había ni una sola respuesta. Adelante, adelante, Dana, sigues tú. Yo intenté romper esas cadenas, pero era imposible, ya que pues no era así de fácil romperlas con mis propias manos. Así que necesitaba necesariamente esa llave. As- Pero mi, cel- mi celular, este, Celular me lo paso por el pelo. recuerda que mi celular no tenía datos, así que ya no había forma de escapar. Solamente era romper una ventana, pero yo seguía atada, así que no podíamos hacer nada al respecto. Yo intenté romper las cadenas con demasiada fuerza, pero solamente logré rasgar mis muñecas. Adelante, Michelle. Después de eso, vi cómo sangraban las manos de mi mejor amiga, ya que hizo tanta fuerza y se terminó raspando las manos por culpa de tratar de abrir esas cadenas. Lo que traté de hacer es dejarle las llaves a mi real ahí y yo buscar un medquito medicina que esté por ahí para las manos, cremas y así. Encontré una crema que era milagrosa, ya que hace mucho yo me había raspado la pierna, que habían comprado esa crema y se me curó luego luego. Así que se la puse, pero raramente se tardó mucho en hacer efecto, ya que eso hace efecto por lo menos en 5 minutos y a ella se le tardó 1 hora. Bueno, pero era incomprendible ya que era una rasgada muy fuerte, pero claro, pero poco a poco se veía como se iba curando. Entonces, cuando hice eso, busqué la llave por el segundo piso, el tercer piso, y solo encontraba llaves de muchos lugares, pero que no eran las cadenas. En una de esas encontré a esa criatura extraña y salí corriendo porque no sé, porque se veía muy feo e extraño, pero noté algo raro. Alrededor del cuello de esa criatura había una llave. Entonces lo que hice fue salir corriendo e ir con donde estaba mi real. Cuando fui con donde estaba mi real, lo que hice fue contarle. Agarramos todo lo que pudimos y tratamos de matar a esa criatura. No se moría, pero logramos quitarle la llave. Cuando le quitamos la llave, abrí el candado de mi real, ya que esa era. Después, después, pudimos salir a salvo, pero había una cosa. Mi real ya no era ella. Adelante con Michelle, o adelante con Danae. Bueno, eh, esa criatura se había hecho pasar por mí todo ese tiempo. Así, pero yo seguía, pero yo
Estaba en una habitación. Estaba en una habitación con nada de luces. Solamente tenía la linterna de mi celular. Pero no la podía agarrar, ya, Paso por él. ya que está un poco lejos. Además de que yo estaba muy débil, ya que estuvimos casi todo el día encerradas ahí. Así que amaneció. Después de ahí, yo con todas mis fuerzas logré agarrar una llave, digo, una roca, y pude romper una de las ventanas, del cuarto donde estaba. ¿Dónde perras madres estás? Perdone, es que se me salió un poquitín. Sigue. Ya no lo cortes, tú solo sigue. Bueno, logré romper la ventana, pero sabía que necesitaba mi real, ya que ella podía empujarme hacia la ventana y después de agarrarlas de las manos y arrastrarla hacia afuera. Así que con todas mis fuerzas pateé la puerta y sigue Michelle. Después de eso yo no supe qué pasó, ya que yo me había escapado con esa criatura, no con mi real. Así que estas partes las tendré que contar ella, porque yo no estuve. Adelante, Dana. Logré ver que no estabas, así que pude ver tu silueta por el hospital. Así que escapé. Y así, y así. Pero no sabíamos del camino a casa, ya que el hospital estaba muy lejos. Y durante el camino nos habíamos dormido las dos. Así que no sabíamos como ni siquiera una pista por dónde estábamos. Sigue Michelle. Después de eso, yo me di cuenta que ya no era mi real. Utilicé mi celular, ahora sin ilusión, y ahora me encontré a Dana, que había tratado de que ahora sí era ella y estaba tratando de huir de ese lugar. Usé mi celular sin pila, ya que solo tenía 1%, ya que ya había pasado mucho tiempo. Ok, llamamos a la policía, allá a nuestros padres, y pudimos salir vivos de ese lugar. Díganos qué les pareció este story time. Acuérdense que esto es completamente inventado. Adiós. Adiós.